porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Dizem amém? Sejamos ajudados então por esse trono precioso. Amém. Grande é o Senhor, alto e sublime Rei, glória, honra e poder há em seu trono celestial. Trono de misericórdia é o trono do Senhor. Sua graça é infinita, sempre oportuna para mim. Exaltado en amor, todos o proclaman Rey, porque Él por amor en sacrificio se entregó. Trono de misericordia é o trono do Senhor. Sua graça é infinita, sempre oportuna para mim. Em favor do homem, semelhante em tudo foi, para se compadecer e socorrer na tentação. Trono de misericórdia é o trono do Senhor. Sua graça é infinita, sempre oportuna para mim. Trono de misericórdia é o trono do Senhor. Sua graça é infinita, sempre oportuna para mim. Esta manhã vamos a participar da ceia. Eu peço aos irmãos que vão me ajudar que passem. Oremos e eu quero ler o que o Senhor nos ensina. Diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Existe a necessidade de um exame pessoal. Examine-se, diz, pois, o homem a si mesmo. Deve haver uma avaliação, um exame, uma retrospecção de nossa vida. Por quê? Porque não podemos comer o corpo e beber o sangue do Senhor, que representam estes elementos, indignamente. Dice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele fez uma obra de perdão, de libertação. Ele fez uma obra para vivermos livres do pecado. Sim? Mas se caemos em pecado, é necessário confessar nossos pecados e sentir o perdão de Deus, para que não pequemos como Judas, que deliberadamente comió do pão. Lembra? Le dio o pão e ele comió
Simón dice, no importa cómo estoy, voy a comer de este pan. Juicio cayó sobre su vida. Entonces, si alguien, por lo menos, si él hubiese tenido un poco de sensatez, de cordura y de honestidad y consigo mismo, hubiese dicho, Señor, en aquel momento, mas no le importó. Por eso es que el Señor dice que no vivamos, no comamos ni bebamos indignamente el cuerpo del Señor, sino con un corazón. Dice, por causa de esto hay entre vos muchos fracos y doentes y muchos que duermen. Há fraqueza espiritual y física cuando no vivimos correctamente en lo espiritual. Señor, abençoa estos elementos que representan a tu carne y a tu sangue. Que en esta hora, Señor, aquellos que tomemos con acciones de gracias y pelo sangue de Jesús en nuestras vidas aplicada debido al perdón y al alivio y a seguranza de tu favor, de tu gracia y en fe, Señor, ministra sus vidas, ministra os seus corações, mas também ministra os seus corpos doentes, Senhor, em que aquele que tem algo que está afetando a sua vida nesta hora seja librado por completo pela obra de teu Santo Espírito, pela obra do teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. É de muito valor, eterno valor, Senhor, único valor. Aleluia. Podem passar, irmãos. Por favor, as irmãs cantem este canto. Grande é o Senhor. Os irmãos, cantemos ao Senhor. Grande é o Senhor, glória, honra e poder ao seu trono exaltado en amor, todos lo proclaman rey, porque él por amor sacrificio se entregó. Todo de misericordia.
favor do homem, semelhante em tudo for, para si compadecer, socorrer na tentação. Trono de misericórdia é o trono do Senhor. Sua graça é infinita, sempre oportuna para mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomad, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazed isto em memória de mim. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor, que foi partido por nós, teu corpo, a favor de nós, para livrar-nos de nossa condição, Senhor, do castigo e da perdição eterna, através do teu precioso e grande sacrifício. Senhor, comemos em ação de graças este pão, Senhor. Comamos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazed isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Uma morte foi efetuada, mas a vida foi ressuscitada e em breve virá. Senhor, isso é o que nós aguardamos e com essa esperança bebemos, Senhor, com gozo e alegria de que nossa fé não é em vão, Senhor. Graças te damos em Cristo Jesus. Bebamos. Señor, muchas gracias esta mañana por darnos nuevamente la oportunidad de estar en tu presencia para oír tu palabra que nos transforma, que nos cambia, que nos endereza, Señor. Padre, que esta mañana en el nombre de Jesús tú operes un milagro en nuestros corazones y hagas de nosotros personas que reflejen tu carácter, Señor. Tu carácter manso y humilde, y haz que quitemos de nuestro corazón aquello que no te agrada, que ofende a nuestro hermano, que ofende a tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, moldéanos y haznos como tú quieres de nosotros. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, quebrántame
ablándame, moldéame y lléname, Espíritu del Trino Dios, ven sobre quebrántame, ablándame, moldéame y lléname, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Amén. Cuánto necesitamos verdaderamente la intervención del Espíritu, y algo que queremos ver con ustedes esta mañana es sobre el respeto que tenemos que tener al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Estamos estudiando juntos y la primera parte de nuestro tema, la vida es una batalla. Ya consideramos que inevitablemente todos los días enfrentamos luchas, enfrentamos retos, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en la calle, nos encontramos una persona que nos trata mal, es una lucha, es una batalla. Y tenemos que aprender a batallar. No necesitamos de guerras, de armas. Dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. O sea, es una guerra espiritual, una guerra que enfrentamos con actitudes, con nuestra forma de ser. Entonces hay batallas constantes, y la primera batalla que nosotros comenzamos a estudiar es cómo vencer la ira. Ya vimos juntos en la lección pasada cosas importantes para poder controlar la ira en el corazón humano. De hecho, ella es parte del carácter humano. Pero como todo llevado a un extremo es peligro, entonces tenemos que aprender a controlar. Por eso es que también existe dentro de las manifestaciones del fruto del Espíritu la temperanza, quiere decir el dominio propio. Porque la tristeza es buena también, o sea, es parte del carácter humano, del corazón, de los sentimientos humanos. Es más, la Biblia dice que la tristeza de Dios nos conduce al arrepentimiento. O sea, hay una obra eterna hecha a través de la tristeza de Dios, ¿verdad? Entonces, pero en un ser humano, la tristeza llevada a un extremo puede llevar a la persona a una depresión. Y la depresión puede llevarlo a la pérdida de su vida, ¿verdad? Física, y hasta su alma si no acepta la restauración de Dios internamente. Por eso es importante que nosotros aprendamos a batallar. Y dice la Escritura, hablando de David, que él batallaba las batallas del Señor. Es muy importante porque no son propiamente nuestras batallas, sino Dios nos envía a batallar, y cuando nosotros también podemos vivir lo mismo que David, batallar o pelear las batallas del Señor cuando estamos siendo guiados por Él, cuando estamos pidiendo su dirección y cuando confiamos en Él. Entonces necesitamos controlar a ira y edificar muros, hablamos, alrededor de nuestra alma, y hay varios aspectos que tocamos con ustedes, ¿verdad? Sin embargo, queremos continuar porque únicamente vimos que para controlar en nosotros y en otros la ira, es necesario mantener la calma y responder gentilmente y con gracia. Fue el primer aspecto que vimos. O sea, uno de los primeros puntos para controlar la ira es mantener calma en el corazón y responder gentilmente. El otro que vimos es agradar al prójimo, y consideramos Proverbios 21:14, donde dice que el regalo que se da en secreto destruye la ira, y el regalo en el seno también destruye una fuerte indignación.
y consideramos que eso no es un permiso para el soborno. ¿Se recuerda? O sea, no vamos a tratar de manipular a las personas a través de darles regalitos. No. De hecho, ni funciona un regalo si la actitud de la persona no llega correctamente delante del que fue ofendido. Eso es lo que el otro ve, no tanto el regalito. Ahora, si la persona es muy materialista, va a estar feliz de la vida con una cosita insignificante que le llevemos. Pero toda persona sensata va a ver como el verdadero regalo el de la persona, su actitud y con qué espíritu está llegando. Entonces no es una cuestión de manipulación, obviamente, pero el Señor nos aconseja que demos un regalo al que ha sido ofendido o al que está con ira para que sea disminuida esa ira. Y creo que el sentido que se está dando es agradar al prójimo. Tenemos que aprender a agradar al prójimo. Agradamos a alguien dándole un regalo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es agrade a su prójimo. Cuando nosotros lo agradamos, estamos apaciguando la ira. Ahora, este segundo punto de agradar al prójimo también nos lleva al tercer aspecto que encontramos en Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12 y versículo 16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. Eso quiere decir que aquel que es loco, que no sabe controlarse, cuando oye algo que no le agrada, cuando oye a alguien algo que lo está ofendiendo, inmediatamente levanta su voz, inmediatamente argumenta de una forma grosera, inmediatamente trata también de ofender como una manera de ataque, ¿sí? Eso es, dice, el necio al punto, o sea, en el momento que escucha la ofensa o en el momento que se siente menospreciado, se levanta su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente, dice. Aquí hay una clave. Aquí hay una clave para que cuando somos injuriados, eso significa cuando somos ofendidos, cuando somos vituperados, la mejor manera es como el dicho que decimos en español, es como oír llover. Para todos nosotros es tan común, está lloviendo, pero ni nos ofende, o tal vez se preocupa si su ropa está en el lazo, ¿verdad? Y en el patio y se va a mojar y sale corriendo, pero no, a muchos hasta les encanta oír llover, ¿verdad? Es lindo ver llover. O sea, es eso, así tenemos que ver las injurias. Si ha venido sobre nosotros algo que nos ha ofendido, no le hagamos caso, no pongamos atención. Tenemos que aprender también a tener ventanas en nuestros oídos, cerrar para no oír. No literalmente taparlas, poner las manos en las orejas para que el otro se ofenda más y se levante más su ira, sino aprender a cerrar tal vez el momento propicio para comenzar a pensar y alabar al Señor y adorarlo y glorificarlo, porque es la clave que el Señor se está dando aquí para vencer las injurias. No hacer caso de la ofensa, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ahora, la prudencia tiene que ver con control. La prudencia tiene que ver con detenerse. La prudencia tiene que ver con calma. Tiene que tener, obviamente, también con dominio propio, porque el que es prudente se va a detener y va a decir, no voy a decir nada, porque eso significa, y además de no voy a hacer nada ni decir nada, yo simplemente no lo voy a considerar. Entonces, eso como resultado, él no va a guardar nada en su corazón, ¿verdad? Y él no al punto tampoco va a expresar su ira. Es lo que sucede a veces con un matrimonio, que se dice una cosa y el otro ya lo sintió y tampoco no se controla, y al punto da a conocer su ira también, y así van de ira en ira edificando una montaña de división entre ellos. Entonces es necesario que aprendamos a no hacer caso de la injuria. Entonces, para repetir y para un pequeño repaso, la primera clave que el Señor nos da para vencer la ira es mantener la calma y responder gentilmente. Segundo, agradar al prójimo. Está bien lo que tú digas, vamos a hacerlo. No, estoy de acuerdo, tal vez
No es lo que como yo lo haría, pero está bien, vamos a hacerlo así. Tercero, no hacer caso de la injuria. No guardar aquí en el corazón algo que pueda también provocarme el levantar la voz o ofender. Y entramos ahora a otra parte muy importante. De hecho, esta tercera, no hacer caso de la injuria, nos lleva a mostrarnos que eso es la base. Agradar al prójimo y no hacer caso de la injuria es la base para yo no retaliar. Es decir, para que yo no me vengue. Porque yo puedo vengarme de la otra persona cuando me ofende. Y eso ocurre casi a diario, ¿verdad? Palabritas, actitudes. Es increíble. Si uno pudiera tener un termómetro para cada situación, creo que tendríamos a veces la temperatura bien alta cada cierto tiempo del termómetro. Como una médica estaba regañando a una madre, a una mamá y a su hija porque no estaban siendo fieles en estar tomando su medicina para controlar la diabetes, el azúcar y no controlar la presión arterial. Ellos tenían la medicina, pero la mamá no estaba siendo fiel, ni la hija estaba siendo fiel en controlar ese medicamento. Y cuando llegó a la clínica, el azúcar estaba a un nivel altísimo, pero tan alto que la médica se enojó tanto que les dijo, si ustedes no comienzan a ser fieles, la próxima vez que vengan y ustedes están en esa situación, yo los voy a demandar en la justicia. ¿Pueden ustedes imaginar lo que la médica dijo? Yo los voy a demandar. ¿Por qué? Porque el problema también, ella es médica, es su médica, ella es la responsable. Ella está diciendo esto es así, los exámenes dicen esto y les está dando la medicina y ellos no la toman. ¿De quién es el problema si muere por un azúcar bien alta? De la persona que no se está controlando. Entonces, hermanos, es necesario entonces que nosotros tengamos esa disposición de estar cuidándonos, de estar controlando, vigilando lo que hay en nuestros corazones. Vamos entonces a ver cómo la tercera clave, el tercer paso para controlar la ira es no retaliar. O sea, no permitir que nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano. Decir, no, yo ya sé lo que voy a hacer esto para que vea que no es así como yo soy, para que se den cuenta que yo no pienso así, están con una idea equivocada de mí y yo voy a hacer tal cosa. No nos venguemos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Capítulo 12, y vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Dice ahí, no os venguéis vosotros mismos. O sea, sí es posible hacerlo. De hecho, muchos lo hemos hecho. Amados míos, sino dejad, permitid, lugar a la ira de Dios. Y aquí estamos entrando a una etapa seria de la cuestión y tal vez a una etapa efectiva de la cuestión de controlar nuestra propia ira. Cuando yo controlo mi ira, yo permito que Dios actúe. Las cosas se van a solucionar si Dios actúa, ¿sí o no? Si yo actúo, las cosas no se solucionan. Es más, se ponen peor, porque yo voy a decir cosas que va a romper la relación. Voy a hacer cosas que tal vez ya ni me quieran ni ver, ni en pintura. Entonces, dice ahí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Dios se ira? Sí. ¿Peca? No. O sea, Dios sí se puede irar y Él nunca va a pecar. ¿Por qué razón? Porque su ira está controlada por su espíritu de justicia. Voy a explicar un poco más lentamente. El espíritu de justicia, de verdad y de santidad están en el corazón de Dios. Él son parte de su naturaleza. Y Él sí puede inmediatamente, y vamos a ver cuándo Él se ira con una persona.
Dice, porque escrito está, dice el Señor eso, mía es la venganza. Está diciendo a su pueblo, mía es la venganza. O sea, si alguien te ofendió, yo voy a vengarte. Si tú no te vengas. Si tú te vengas, acabó el asunto. No pidas que yo intervenga. Es la cuestión. O sea, no puedes decir, Señor, actúa en este problema que tenemos. Entonces no hagas nada malo. Bueno, sí. Regalo, sí. Buenas actitudes, hazlos. Es tu deber, tu responsabilidad. Pero en cuanto a hacer cosas que van a poner más tensa la relación, eso no lo debemos hacer. Está prohibido, digámoslo, de esa manera para nosotros. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí nos dice algo interesante de la venganza. La venganza es un castigo. La venganza es un pago. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré. Lo que está diciendo es que el único que puede dar el pago correcto a un acto que se hizo es Dios. Porque Él es el único que conoce íntimamente los corazones. Nosotros podríamos, no, es que lo que Él merece es esto, Él merece la muerte, Él merece esto. Nosotros podemos decir hasta blasfemias con nuestros labios, pero estamos hablando tal vez locuras, sin duda, porque no conocemos a la otra persona. De hecho, solo por una cosita que hizo ya la estamos juzgando. Solo por algo que dijo ya estamos considerando que ella es así. No, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque somos de la misma harina. Tenemos un mismo corazón, tenemos unas mismas reacciones, personalidad distinta, pero el corazón humano es el mismo. Entonces tenemos que tener cuidado, y el Señor nos enseña a tener misericordia para que también Él tenga misericordia de nosotros. Por razón en Jonás capítulo 3 dice que hay de aquel que abandona su propia misericordia. Y ese versículo puede ser entendido como que abandona su misericordia, la misericordia de Dios, o su propia misericordia. Porque el Señor dice que aquel que no es misericordioso no alcanzará misericordia, pero el que es misericordioso alcanza misericordia. O sea, hay una acción muy efectiva en relación a ser misericordioso o paciente o hasta considerado en las acciones de las otras personas. Así que, verso 20, si tu enemigo tuviere hambre, vean aquí lo que Él nos insta. Ese es el tipo de venganza que Él quiere. Ese es el tipo del pago que Él quiere que nosotros hagamos con alguien que nos injuria. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, vean qué precioso. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, veamos aquí, desenrolemos todo este aspecto tan precioso de este cuarto paso para controlar la ira. ¿Cuál es el cuarto paso? No retaliar, quiere decir no vengarnos, no tomar justicia por nuestra propia mano, sino permitir la ira de Dios. Prácticamente entonces la ira se concretiza a través de represalias y de castigo. Y hablando desde la perspectiva humana, después de la represalia y del castigo, cuando se manifiesta esa venganza, hay pecado. El hombre comete pecado, da a luz pecado. Más cuando la ira es aplicada por Dios, ya que Él va a castigar correctamente, y vamos a ver en qué momento, Él no peca. El hombre va a pecar en la ira. Dios no peca porque Él es justo y Él es bueno. Hay un aspecto aquí que me gustaría mencionarles que ha sido de controversia, tal vez hasta de malentendido o de entendimientos incorrectos en relación a la última parte del versículo 20 del capítulo 12 de Romanos. Dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Algunos han dicho que esas ascuas de fuego es la ira de Dios cayendo sobre él en juicio, porque me trató mal a mí. O sea, yo soy la niña de los ojos del Señor, entonces me tocó a mí y esa persona perversa y mi enemigo va a ser destruido. No.
Vean, Dios está arriba y yo estoy abajo. Y el nivel del otro está al mismo nivel mío. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos adelantemos a pensar que Dios va a caer en juicio sobre aquel que me ofendió. No existe eso. Entonces, aquí hay un aspecto importante. Dice, cuando tú haces el bien a aquel que te ofendió, o sea, no haces caso de la injuria, el anterior punto, y luego no te vengas, estás dando lugar a la ira de Dios y ascuas de fuego pones sobre su cabeza. Dice, cuando tú haces el bien. Eso tiene dos aspectos importantes. Una es que a través de nuestra bondad, ¿verdad? Porque estamos dando de comer a nuestro enemigo, estamos dando de beber al enemigo, esa bondad puede provocar que el enemigo se reconcilie. Esto que estamos diciendo, por eso es que estos aspectos están íntimamente relacionados. Quiero leerlo como está en español. Esta parte dice, la dádiva en secreto calma el furor. O sea, dádiva en secreto quiere decir que lo estás haciendo a solas con la persona para no avergonzarla. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Y no hacer caso de la injuria y no vengarte está haciendo que tus acciones buenas provoquen en la persona una reflexión. Y esa persona diga, realmente yo creo que yo me equivoqué con lo que hice con fulano. Ay, realmente no era lo que yo pensaba. Él no dijo lo que yo pensé que dijo. Entonces yo me adelanté en mi juicio. Y él se arrepiente. Ascuas de fuego estaban sobre su cabeza. El fuego de Dios sobre la cabeza no significa únicamente juicio para destrucción. El juicio de Dios siempre es justo. Significa algo más allá que eso. Por eso el Señor primero insta al ofendido a hacer el bien. Es la forma como también se alcanza amor hacia los enemigos. Dice, haciéndoles el bien. Pero hay otro aspecto. Si la persona a la cual tú le diste de comer, fíjate qué acción más preciosa, y le diste de beber habiendo sido injuriado, habiendo sido ofendido, vituperiado, ¿qué sucede? Si ella no reacciona a tus manifestaciones de cariño y de amor, ahí sí, el juicio de Dios va a caer sobre su vida. Escuchen, cuando una persona, después de haber recibido las acciones justas, y ahí así continúa duro e indiferente, las ascuas de fuego se convierten en sí trato duro de parte del Señor. Quiero mostrarles esto de una forma un poco más clara. Voy a entrar en detalles porque yo creo que el Señor esta mañana me dio un poco más de entendimiento en relación a esa cuestión de la ira. Vean algo aquí. En Santiago, capítulo 1, y en el versículo 19 y 20, nuestro hermano dice algo aquí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? Vamos a llegar después al pasaje de Efesios donde dice, airaos y no pequéis. O sea, la ira es parte del carácter humano. Uno puede airarse y les voy a decir hasta dónde. Hay una medida. Pero dice, todo hombre sea pronto para oír. Si hay una injuria, no le toman en cuenta. Tardo para hablar. ¿Por qué? Porque serás sabio si no expresas inmediatamente en el punto lo que tienes que decir. Tardo para airarse. ¿Se recuerdan de la nariz larga? Controlando, respirando. Luisito, tranquilo, no se ofenda. Y dice, 20. Porque, aquí está la razón principal. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Creo que esta es la razón suficiente para que nosotros no nos airemos, no mostrémonos a ira contra el hermano o contra cualquier persona, porque lo estaremos haciendo en injusticia. ¿Por qué? Porque como seres humanos no podemos controlar todos los aspectos de la vida, los problemas familiares de aquella persona, hasta del hijo. No podemos controlar las luchas internas, no las sabemos. Entonces puede ser que hasta eso pueda ser una justificación de su conducta, ¿sí? Pero entonces es importante que, como dice Santiago, que yo pueda controlar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y vamos juntos ahora a ver que la ira de Dios sí obra en justicia. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 5. Vean qué increíble esto. Yo siempre he creído, y bueno, llegó un tiempo en el cual, después de leer muchas veces la Escritura, yo percibí que realmente la Escritura está en código, no simplemente en el original, en cualquier idioma. Si uno puede entender bien las Escrituras, encontrará los códigos que el Señor tiene ahí para nosotros. Y en todas estas cosas que vamos a ver ahora, hay algo precioso que el Señor quiere mostrarnos. Efesios capítulo 5 dice en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, el apóstol Pablo aquí está hablando a santos, que evitemos ese tipo de pecados. Ni palabras deshonestas, vean esto, ni necedades. Como dice Proverbios, el loco al punto dará a conocer su ira, dice. Es una necedad. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Truhanería es engaños que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vea qué precioso, dice que tenemos que aprender a responder gentilmente. Acciones de gracias a pesar de que nos ofendan. Porque sabéis esto, escuchen, que ningún fornicario, o sea, de los que está mencionando anteriormente, ningún inmundo o avaro, que es idólatra, dice. ¿Por qué idólatra? Es muy claro. ¿Cómo es que un fornicario, inmundo y avaro es idólatra? Los tres tienen que ver con algo impresionante. La fornicación, la inmundicia, es alguien que insistentemente está haciendo eso, que se mantiene en ese camino, y el avaro es aquel que siempre está solo viendo para consigo mismo y que mantiene todas las cosas. El dinero es solo para él, no aprende a ser generoso, todo es para él. Entonces lo que manifiestan estas tres cosas es amor propio y egoísmo. Por eso es idólatra, idólatra de sí mismo, no idólatra de una imagen, es idólatra de sí mismo. Y dice, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, oigan, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Recuerden nuestro texto base en Romanos, que dice, no os venguéis por vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Y la ira de Dios no se derrama simplemente porque yo quiero que Dios derrame ira sobre aquel que me ofendió. No, la ira de Dios se derrama sobre pecadores como esos. Quiere decir entonces que si la ira de Dios no se está derramando sobre el enemigo, probablemente yo estoy equivocado en mi concepto para con él, definitivamente. Porque Dios nos trata de diferente manera. Cada uno tiene un mundo, vive en un mundo diferente en cuanto a su pensamiento. Pero
ahí está el aspecto principal que mencionamos y la correlación entre los aspectos que estamos viendo. Si nosotros somos ofendidos y le damos de comer al que nos ha ofendido y le damos de beber al que nos ha ofendido, entonces estamos prácticamente contribuyendo para su bien. Pero si él, escuchen, no es de un buen corazón, no va a aceptar el espíritu de arrepentimiento en su vida. ¿Y qué va a suceder? Va a continuar en su camino. Y si continúa en su camino, ahí viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Están siendo desobedientes, dice ahí. No seas pues, dice, partícipes con ellos. Entonces es necesario que tengamos cuidado en relación a la venganza. La venganza es del Señor. Es el único que puede darnos también a nosotros la gracia para vencer este serio problema. Además, dice Santiago, solo recordando que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si ustedes, vamos a regresar a Efesios, porque quiero dejarlo esto de último, que creo que es la parte más sobresaliente. Pero en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 19, aquí nos es mencionado a la ira como una obra de la carne. Dice en el versículo 20, 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Los que practican tales cosas, la ira, practicar la ira, practicar la ira. Ira es una obra de la carne. Y quiero que comparemos con el versículo inmediato, después de terminar de dar esa lista de las obras de la carne. Pablo en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. La templanza, el dominio propio, es tan importante para controlar la ira. Yo necesito controlar la ira. Ahora, vean solo. Cuando cometemos, dice que la ira de Dios, la ira humana no opera la justicia de Dios. Y la ira es parte de las obras de la carne. Entonces, bien dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora vean los que practican la templanza, el dominio propio, contra tales cosas que dice, no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda acusarlo de que está haciendo algo incorrecto. Todo lo contrario, aquel que actúa con dominio propio controla su ira y deja entrar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, porque Él siempre actúa en justicia. Entonces las cosas realmente van a ser diferentes. Por eso es que yo necesito tomar en mí esa manifestación del fruto del Espíritu. La novena, es la última, templanza, dominio propio, para que mi corazón controle la ira. Volviendo a Efesios, vean algo aquí interesante. En capítulo 5, del versículo 3 al 6, vimos que la ira de Dios cae sobre actos cometidos, que son pecados, podemos decirlo, que son prácticamente una obstinación y son actos deliberados hechos por el corazón humano. Sobre ellos cae la ira. Una persona que se arrepiente no le va a caer la ira de Dios, ¿entienden? Es precioso eso. O sea, lo que el Señor espera es el arrepentimiento. Entonces, pero que si Él dice, no, yo voy a continuar en mi camino, ahí, entonces el Señor va a caer con todo su juicio. Pero aquí en el capítulo 4, vamos juntos a ese capítulo, dice en el versículo 23, veamos el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de las obras de la carne, que está viciado. Un vicio controla una vida, un vicio controla una voluntad.
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es el corazón. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, qué precioso, vestíos. Tenemos que colocarnos una vestidura que la utiliza el nuevo hombre. ¿Cuál es la vestidura del nuevo hombre? ¿Cuál es la vestidura del hombre viejo? Él va a estar con ropas rotas, destruidas. ¿Por qué? Porque es una manifestación de su vida de pecado. Pero vean el vestido del justo, del hombre nuevo. Y vestido del nuevo hombre, criado según Dios. Aquí hay tres cosas. Verso 24. En la justicia, en la santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas importantes aquí de las cuales nosotros tenemos que estar vestidos. Vestidos de justicia, vestidos de santidad, o sea, andar correctamente. En justicia es lo mismo, andar correctamente, y en santidad es no estar pecando, porque si yo vivo pecando y juzgo a aquel que peca, yo estoy muy mal, porque estoy condenando a alguien que es igual que yo. Nadie puede juzgar a otro si está cometiendo el mismo pecado. Es lo que el Señor está diciendo. Si estás sin pecado, tira la primera piedra. Es la cuestión. O sea, solo aquel que está en rectitud puede juzgar si esta situación. Por eso él habla aquí de tener justicia, de santidad y de la verdad. Y luego menciona aquí, por lo cual, verso 25, desechando la mentira, tiene que ver con la verdad, ¿verdad? Hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, no vivir con truanerías, engaños. Y es que aquí, que es tan lindo que sos y tan precioso que sos, pero la verdad no está adentro. Eso es peligroso. Tenemos que hablar verdad, no hacer sí, eso fue así, no. Tenemos que tener hasta en nuestras acciones y en nuestra forma de comportarnos la verdad como base de nuestra conducta. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nos mentimos, nos engañamos. Imagínense, estamos engañándonos a nosotros mismos cuando le mentimos a alguien más, porque somos miembros los unos de los otros, miembros del mismo cuerpo. Airaos, aquí está el pasaje famoso, entre esos aspectos de conducta, entre los aspectos del vestido del hombre nuevo, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice Santiago 1:20? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero entonces, ¿cómo dice? Airaos y no pequéis. Bueno, lo que está mostrando ahí es que hay una medida, lo que estábamos mencionando atrás, hace un momento. Hay una medida de ira que nos es permitida. Porque si nosotros no sintiéramos también cierta insatisfacción con lo que sucede, hay algo dentro de nosotros que quedaría en un impasse. Y cuando hay una manifestación de ira, por ejemplo, por una injusticia en la calle, una persona puede sentir ira. ¿Pero por qué está haciendo eso? Esa manifestación de ira también es un tipo como sucede con el cuerpo humano, una liberación de toxinas, como en las axilas, como en todo el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, ¿ya? Donde se libera, donde también el oxígeno se transpira, todo. Hay una liberación, como la orina. También hay una liberación de toxinas a través de la orina. La ira es un momento así, pero yo tengo que irarme o airarme y luego controlarme. Y eso va a permitir, esa medida nos ayuda a desahogarnos dentro de nosotros mismos. Es suficiente un poco. O sea, es para que se perciba que tú entiendes lo que está sucediendo y que no estás de acuerdo. Porque imagínense a una persona que es totalmente indiferente a todo, está muerta. No, se movió. Mira, ¿viste lo que pasó? Sí, ¿y qué? ¿Cómo lo ves? Ay, no tiene vida. Esa persona no está dentro del ambiente que sucede en este mundo. O sea, es parte de nuestra acción, pues, es parte de nuestro ser la ira. Pero otra vez, como mencionamos al principio, es necesario administrarla. Y una dosis es
es prudente. Imagínense ustedes que para poder colocar un antídoto, cuando una serpiente nos muerde, el antídoto tiene que ser parte del veneno de la serpiente. No toda, poquito del veneno de la serpiente es tomado para poder dar un antídoto, o sea, para impedir que el veneno haga su efecto mortal. Poco de ira me va a liberar, pero yo no puedo permitir, como dice aquí exactamente, dice, mire, oiga lo que dice aquí, lea conmigo, airaos pero no pequéis. Ahí no termina el versículo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un poco de ira yo la necesito hasta para poder manifestar que estoy insatisfecho. No, yo no estoy de acuerdo. No, es que eso no es correcto, ¿verdad? Tal vez lo podemos hasta decir de una forma aprendiendo las palabras de gracia, de una forma más correcta y educada para no ofender a los demás. Pero sí, hasta físicamente se siente cuando hay ira, ¿verdad? Cuando tenemos ira, se siente. Yo lo siento en mis venas. Cuando siento ira, siento mis venas, la sangre correr. O sea, hasta existe un efecto negativo cuando nosotros no controlamos la ira. Hay estamos dañando nuestro organismo a través de eso. No solo el cuerpo físico, sino también nuestras actitudes y nuestra relación con Dios, que es lo que vamos a ver en este instante. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vean, vamos a ir poco a poco con esto. Yo siempre había entendido cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que antes de terminar el día yo debía de solucionar la situación. A veces no es posible, solo en unas cuantas horas, porque si el problema se inició a las 8 de la noche, y el sol ya se ocultó. Pero alguien que podría ser extremista puede decir, no, pero está hablando de 24 horas. 24 horas, entonces que hasta el siguiente día. Bueno, entendiendo mejor este aspecto, creo que no es, yo estoy hablando de que antes de que el sol se oculte, yo tengo que inmediatamente pedir estar a cuentas con todos. Sería bueno, y es lo ideal, pero no es esa la idea. ¿Saben por qué? Porque este versículo está basado en otro versículo del Antiguo Testamento que está en el Salmo 4. Y ese nunca se les va a olvidar, es el Salmo 4, verso 4. Ahí dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Quiere decir que hasta de noche, o solo que esté haciendo la siesta en el día. Pero está diciendo, meditad en vuestro corazón, temblad y no pequéis. Qué interesante. O sea, si algo sucedió, en lugar de estar molesto, que no aguanto esa cólera que yo siento. No, en lugar de eso dice, temblad. O sea, pongámonos en los zapatos de la persona y también tengamos misericordia, porque Dios es un juez justo. Temblad y no pequéis. No tienen por qué tu ira llevarte al momento de satisfacer con venganza lo que sientes en tu corazón. Dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Qué lindo. Hagan el bien, o sacrificios de justicia. Hagan el bien. Mire, hagan eso. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hagan justicia. Sacrificios de justicia. ¿Es un sacrificio? Claro que sí. No te va a costar darle de comer a aquel que te ofendió, sin duda. No te va a costar darle un agua. Y como dice alguien, y póngale un poquito de limón y azúcar. Una limonada a alguien que te ofendió. Sí, es un sacrificio, pero esos sacrificios de justicia hacen algo en el corazón, en mi corazón y en el corazón de la otra persona que nada más puede hacer. Y entonces dice, y confiad en Jehová. ¿Qué está diciendo? De eso él dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Verdad? Puede ser que el pago que él haga sobre la otra persona que me ofendió nos sorprenda, porque no tenga nada que ver con juicio de destruirlo o de darlo de enfermedad, sino con de levantarlo, de hacer justicia. Porque también cuando Dios hace justicia no significa solamente destruyendo algo, sino Él puede levantar a una persona cuando esa persona dice, sí Señor,
igual que yo en mi cama meditando, reflexionando en lo que he hecho. Entonces, cuando veo eso, yo he entendido, hay muchas personas que, imagínense cómo es que el Señor puede dar tiempo a personas que se arrepientan y pueden pasar a veces muchos años, a veces meses, a veces días. Hay personas, marido y mujer, que a veces pasan meses sin hablarse. Tienen comunión. ¿Y por qué el Señor no nos ha destruido? Si ya se acabó, ¿cuántos soles han caído sobre ellos? Si son 2 meses, ya son 60 soles, digamos así, pensándolo literalmente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya ha caído 60 veces el sol y ¿qué pasa contigo? Dios no hace nada. Es que la cuestión, escuchen, no es tanto el sol natural. Es el sol de justicia de Malaquías 4:2. Si el sol de justicia se apaga en tu corazón, estamos perdidos. Ahí está el problema. Si llegamos a tal manera, porque cuando una persona está insatisfecha, cuando una persona está con ira, y la ira es el problema de no controlar la ira, es que ella puede llevarnos a la amargura. Una persona puede amargarse y dice que por una raíz, dice Hebreos, por una raíz de amargura, Esaú se apartó. O sea, por una raíz de amargura una persona puede ya no tener nada que ver con alguien y con una familia o con una iglesia porque está amargada. Pero eso, su ira lo llevó a eso, porque no controló su ira. El pedacito que le dieron para controlarla, para administrarla, él no quiso eso, quería más. Entonces la dosis lo envenenó y lo mató. Si estoy exagerando, vean ahora conmigo lo que dice aquí la Escritura. Volvamos a Efesios, capítulo 4. Leamos otra vez el verso 26. Y dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que sí podemos airarnos y no pecar, ¿verdad? Sentir la insatisfacción, pero controlarnos y decir, bueno, dejémoslo todo en la justicia divina. Confiemos en el Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora vamos a ver dónde está el sol aquí. ¿Están listos para encontrar el sol? Ojalá les brille. 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Quién es el diablo? Él es nuestro contrincante. Él es el que está siempre tratando de destruirnos. Quiere decir entonces cuando una persona no controla su ira y continúa con esa ira y continúa con esa ira, está abriendo una puerta para Satanás. Cuando una persona se aira, pero controla su ira en la presencia del sol de justicia y la luz de ese sol brilla sobre ella, él va a dejar toda la justicia para el Señor y Satanás no lo puede tocar. No habrá oportunidad, como el Señor dice, ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, no puede tocar ningún botón para herirme, no puede tocar ningún botón para trastornarme. No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si una persona airada y ya no controla esa ira, Satanás se aprovecha para meterle tinieblas. Él es el rey de las tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Quiere decir que aquí, como en Génesis, estamos viendo las tinieblas sobre la faz de las aguas, ahí queriendo destruir aquella vida que está con ira, que contienda con palabras deshonestas en pleitos y esto y lo otro. Y dice, verso 28, el que hurtaba no hurte más, mas sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y escuchen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Nuestra garantía está ahí. Nuestra garantía está en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero Él está diciendo ahí, no contristéis al Espíritu Santo. Y la palabra griega ahí es lupeo, que quiere decir, no lleven a dolor. No provoquen sufrimiento, pues. Quiere decir que el Espíritu Santo, que es el propio Dios dentro de nosotros, sufre cuando nosotros no estamos controlando la ira. ¿Y qué va a suceder?
Si el sol se te pone con tu ira, está perdido. Si Dios decide irse de ahí, se te va a apagar el sol y te vas a quedar en tinieblas. Si Dios decide apartarse porque lo estás contristando, es como alguien, como una persona. Comenzamos a entristecer a alguien, va a comenzar mejor a alejarse. Comenzamos a darle dolor y sufrimiento, va a comenzar a alejarse. Dios es igual. Él va a dejar sentir su presencia sobre nosotros. Y si nosotros no tenemos más la presencia del Señor, estamos perdidos. Dicen, no contristéis, no causen dolor al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y entonces vean cómo termina aquí. Usted dice, no, aquí ya pasó otra cosa. No. Si en el capítulo 5 continúa con la ira de Dios, ya lo vimos. Dice aquí, quítense. Aquí está la orden divina. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso tiene que ver con la ira. Enojo, ira, gritería, ¿no es cierto? Maledicencia, estar pensando mal del otro, y toda malicia. Quítense de vosotros. Por eso, hermanos, necesitamos con urgencia que cuando ya pasó un tiempito, y otra vez les quiero decir esto. Puede ser que el sol de una persona no se le apague durante algunos días, porque el Señor está esperando que se arrepiente y cambie de actitud, y ahí está tratando y tratando. Es ese sol, no el sol natural. Ahí está tratando y tratando, y a veces pasan 2, 3 días, y a veces 5, a veces una semana. Y yo les digo esto porque como pastor, yo he tenido que dar consejo a muchas personas, y a algunos que me dicen y me cuentan sus problemas, digo, ¿y no has pedido perdón? No, es que lo que pasa, yo estoy asustado, tanto tiempo en esa condición y todavía está vivo. La razón es la misericordia del Señor, que solo Él conoce los corazones. Ahí está Él tratando y tratando, el sol de justicia todavía iluminando su vida, dándole la oportunidad. No, dice, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es como una frase diciendo, ojalá que eso no suceda. No permitas que eso suceda. Entonces la clave es que si el Espíritu Santo está tocándote, el Espíritu Santo está diciendo, mira, arregla esa situación, no continúes así, ya deja de hablar de fulano o de fulana, no sigas comentando este asunto, porque lo único que está haciendo es levantando una montaña entre tú y él, o ella, o entre ella y tú. Y eso, para poder derribar las montañas de separación en relaciones, es una cosa seria. Entonces la orden divina es quitar la ira humana. ¿Por qué? Porque no obra la justicia de Dios. Pero el Señor siempre obrará en justicia, porque Él es un juez justo y precioso. ¿Cuáles son los frutos de la ira? La ira nos impide pensar correctamente. Hay un trastorno mental. Cuando alguien está con ira, hace lo que sea, patea, toma lo que quiere. Y si toma un cuchillo o una arma, ¿verdad? Una persona que está armada y con ira es peligrosísimo, ¿eh? Porque está ofuscado, no va a pensar en las consecuencias y va a actuar, o como sea, y después cuando se ven problemas, ¿pero qué hice? Sí, porque no estaba controlando su ira. El necio al punto da a conocer su ira. Cuando viene es el momento de controlar. Y si te pegan en una mejilla, muestra también la otra. Lo que el Señor está diciendo es aguanta. No está diciendo la parte otra vez literal. Está hablando de aguantar de una y otra hasta que ya te calmas. Es increíble que a veces para despertar a alguien hacen esto, ¿no? Algunos piensan que dar la otra mejilla es para ofenderte más. No, es para acordarte, es para despertarte. Da la otra mejilla para que despiertes. Tal vez despiertas ahí y no continúas con ese camino equivocado. Amén. Entonces, ¿cómo controlar la ira? Bueno, quiero terminar aquí. Frutos de la ira nos impide pensar correctamente, porque la ira trastorna la mente, los pensamientos. La ira aleja la bendición de Dios.
La ira manifiesta la locura humana. La ira es una obra de la carne y por tanto injusta y del infierno cuando no es controlada. La ira obstinada puede llevar a una persona a la amargura y esta es como la gangrena. Destruye, mata la carne. La ira envenena el corazón espiritual y también el físico. Entonces, cuando nos ofendemos, otra clave importante es no retaliar, no tomar represalias, no vengarnos, dejar la venganza y nosotros al Señor y nosotros hagamos el bien. Amén. Quinta, y esta está relacionada otra vez, la forma de erradicar la ira es amando al Espíritu Santo, respetando al Espíritu Santo. Por eso es que leímos, no entristezcáis, o no contristéis, no causen sufrimiento al Espíritu Santo en el cual fuiste sellados. Y luego dice en el 31, toda amargura, ira, cólera, gritería y blasfemias, toda malicia sean quitadas de vosotros. Si queremos mostrarle al Espíritu que lo amamos y lo respetamos por su presencia en nosotros, y es interesante, el Espíritu Santo es la luz de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos trajo luz. De hecho, en el tabernáculo y también en el templo, la única luz que había ahí era la luz del candelero. Y la única luz que había ahí que era a través del aceite. El aceite es la figura principal del Espíritu Santo. El que causa la luz es el aceite. El que da la luz, el que da el entendimiento. En Corintios dice claramente que aquel que tiene el Espíritu de Dios entiende todas las cosas. ¿Por qué las entiende? Porque hay luz. Él nos aclara las cosas. Entonces, si cuando nosotros vamos a respetar al Espíritu Santo, cuando lo amamos, cuando sabemos que Él está aquí adentro y que está aquí y que fue sellado, y yo lo quiero tener, y yo quiero tener su luz, y yo quiero tener su comunión, yo no quiero perder la comunión con el Espíritu Santo. Yo voy a solucionar ese problema ya, principalmente conmigo mismo. Y después con el prójimo si es necesario. A veces no es necesario tener que acercarnos, porque la relación puede continuar. Lo necesario es cambiar de actitud para que la otra persona vea que yo no quiero más continuar con eso y que pido disculpas. Es una manera indirecta de pedir disculpas, cambiar de actitud. Porque a veces hasta pedir disculpas es una manera de humillar al otro pensando que él tuvo la culpa. El corazón humano es bien astuto. Entonces, este quinto punto, erradicamos la ira por amor al Espíritu Santo, sin duda debe ser uno de los puntos principales por la cual debemos gobernar y administrar correctamente la ira. El respeto al Espíritu de Dios. Tal vez sería bueno preguntarnos cuánto nosotros respetamos al Espíritu Santo. Si lo respetamos, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de su presencia? La mayoría de cristianos, cuando yo pregunto, les dice, sí, amén, aquí está, en nosotros, sí, aquí está. Pero verdaderamente lo manifestamos en el día a día de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo puede ser ofendido, afligido con la ira humana en el corazón de los creyentes. En el Salmo 37 dice en el versículo 8 al 11, oigan el consejo divino. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y la excitación tiene que ver con un nivel emocional alto. O sea, hasta cierto nivel es necesario, pero cuando ya está a un nivel muy alto es peligroso. 9. Porque los malignos serán destruidos. Ahí está hablando de indignarse por algo que otros hacen contra ti o contra otras personas, el mundo, los políticos, lo que sea.
porque los malignos serán destruidos. O sea, Dios va a actuar tarde o temprano. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bendito el Señor. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. No tenemos por qué adelantarnos entonces a querer nosotros hacer la justicia, a quitarlos de aquí. El Señor los va a quitar en el tiempo oportuno y sin pecar. Pero los mansos, verso 11, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es lo que el Señor quiere para todos nosotros, hermanos, que tengamos paz. La ira es parte, sí, de los sentimientos humanos. Fuimos criados a la semejanza de Dios, por eso Dios también tiene ira. Mas, dice la Escritura, que Él es lento para la ira. Quiere decir longánime, largo, lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir en soportarnos. Así también nosotros necesitamos aprender a soportar y ser lentos para airarnos. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que no seamos dominados por la ira, sino la controlemos. Porque si nos dejamos dominar, pecaremos y huiremos del patrón celestial. ¿Cuál es el patrón celestial? La justicia, la santidad y la verdad. Dios sí se ira y Él no peca. Entonces tenemos que dar lugar, dice la Escritura, a la ira de Dios. Hermanos, creo que resaltamos esto suficiente, pero sin duda algo el Señor quería hacer en nuestros corazones. A veces no consigo medir hasta dónde el Señor ha hablado en una vida. No percibimos, no tenemos esa capacidad, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Entonces, si hay algo en la cual nosotros hemos caído y donde hemos fallado en algunos de esos aspectos, o tal vez hasta hemos estado practicando hasta inconscientemente la forma correcta de un cristiano, gloria a Dios. Pero hermanos, que estas batallas contra la ira las ganemos, ¿sí? Y yo he oído, miren, las personas más preciosas en el Señor a veces tienen problemas con ira. Yo he visto personas, son preciosas, fieles y todo, pero son así de mecha corta, revientan casi inmediatamente. Ustedes pueden recordarse de uno de los preciosos apóstoles del Señor, Juan. El Señor les puso Boanerges, que eran hijos del trueno. ¿Cómo? Cualquier cosita estaban ahí, pero Él, a través de la relación con la luz, a través de la relación con el sol de justicia, Cristo Jesús llegó a ser diferente y llegó a convertirse en el apóstol del amor. Y ustedes no pueden encontrar evangelio y cartas más preciosas de hablar del amor de Dios y de soportar a otros y de sacrificarnos por otros que los escritos de Juan. Y él era alguien que decía: Señor, que descienda fuego del cielo y que consuma a esos samaritanos que no quisieron recibirnos. No sabemos, dice que ellos, la intención era como de ir a Jerusalén y no quedarse ahí, entonces tal vez un poco de celo de parte de los samaritanos. Pero el Señor dice: no, yo no vine a destruir las almas de los hombres, yo vine a salvarlas. Entonces, hermanos, cuando nosotros operamos en la ira de Dios, en lugar de contribuir a la salvación de las almas, lo que estamos haciendo es contribuyendo para su destrucción, y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Entonces, en el nombre del Señor, Dios nos dé la gracia. Vamos a continuar otros aspectos importantes en la próxima lección, pero vamos a parar aquí por el tiempo. Pero sin duda el Señor nos ama y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Señor, gracias te damos esta mañana, porque estamos conscientes que nuestra vida es una batalla constante, diaria, y que tú quieres darnos la victoria principalmente sobre la ira, la maledicencia, las truanerías, las cosas deshonestas. Señor, ayúdanos a no llegar a la amargura, a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Señor, no queremos que en ningún momento
perder la luz de tu presencia, la luz de justicia tuya, Señor. No queremos perderla. Queremos mantenerla todos los días. Si llegamos a la cama con aquella cosa todavía en el corazón, es momento de meditar en la almohada, reflexionar, temblar, cerrar la boca y confiar en ti, Señor. Dejar todo en tus manos y yo voy a hacer sacrificios de justicia. Hacer las cosas, Señor, para que tú recibas la gloria y la honra. Señor, en el nombre de Jesús, haz esa obra en nuestros corazones. Trata con la ira, Señor, de nuestras vidas. El enojo, cualquier cosita, a veces cosas insignificantes nos levantan y nos colocan incómodos, insatisfechos, y ya en lugar de haber luz hay nubes oscuras sobre nuestra relación con nuestros hermanos o padres o esposo o esposa o hijos. En el nombre de Jesús, danos de tu carácter, que esa novena manifestación del fruto, la templanza, el dominio propio, sea una realidad en nuestros corazones, Señor. Oh Dios. Oh Padre. Bendito seas tú, Señor. Oh Dios, trata con nuestros corazones. No nos dejes seguir igual, Señor. Por favor. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande en misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada. Haz de mí un siervo fiel. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande en misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada. Haz de mí un siervo fiel. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada. Haz de mí un siervo fiel. Amén. ¿Queremos ser como el Señor? Creo que sí.
lentos para la ira y grande en misericordia. Comprendamos a los demás. Razones tienen que no entendemos por la cual están así. Seamos pacientes. Si Dios tiene paciencia con ellos, tengámosla nosotros también, para no encontrarnos luchando contra el Señor. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima ocasión.